Mira ahí, no sabéis. Uf, está el sol que pega, pega el sol de frente, que no, me voy a girar. Menos mal que está en una mesa giratoria y se gira. Aquí no va a dar un montón de sol que hace. Un tiempo de primavera, loco, Pero primavera, loco. Este es el trípode que me regaló uno de Bilbao. Os voy a enseñar las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras de la España profunda. De la corrupción de los ayuntamientos. De la España que no se mienta. Vamos a poner aquí el móvil. ¿Vosotros conocéis la España que no se mienta? Pues esta es la España que no se mienta. Esta es la España que no se mienta. Ve a Plasencia, loco, a dormir allí. Está todas las mujeres en Plasencia. Y nosotros estamos aquí. Las Sagradas Escrituras. Os voy a enseñar, pues como aquí el tema nuestro del mundo ganadero y del mundo del sector primario, pues no funciona porque hay mucho intrusismo laboral, que esto es un intrusismo laboral. A los profesionales como a mí, a los que somos profesionales, nos tienen a base de burocracia. ¡Shh! ¿Te quieres callar, Bairo? De hecho, ese perro está mal de la cabeza. Nació mal. A nosotros, a los que somos, a los que, por suerte o por desgracia, ¡shh! ¡Bairo! Pues nos han obligado a cumplir la ley. Y la Sagrada Escritura, pues nos tienen llenocitos de burocracia a tope. Bueno, burocracia. Que lo digan todos los ganaderos que están aquí conmigo, que me seguís mucho. Totalmente sometido a una burocracia feroz, a unas normas sanitarias, a unas normas brutales. Pero hay otro resto de gente que tiene ganado, cobran el paro, no le hace falta. El ganado lo tienen como de segunda excusa, pero ellos sí quieren vender los productos. Y solo por culpa de esa gente no valen los cabritos que tienen que valer, no valen los corderos, no vale lo que tiene que valer, porque esa gente no son profesionales, no pagan ni seguridad social de autónomo, ni tienen que tener seguros, ni tienen que tener nada, no les obligan nada, simplemente sanear. Los saneamientos encima son gratis. Pero al otro resto como a mí y a muchos ganaderos, como a todos los ganaderos de la mayoría, pues nos obligan a cumplir unas normas de sanidad animal, nos obligan a cumplir unas normativas que están puestas por la Comunidad Europea. Porque el sector primario, quiera que no, por eso el sector primario es el primero, el que más necesario que hay para un país. Y claro, ahí se basa toda la sanidad de los animales, de la agricultura, de la ganadería, eso lo sabéis todo. Hay que cumplir unas normas brutales. Pero llegamos a Torre de Don Miguel. Torre de Don Miguel es el pueblo donde todos los ilegales, y si estás en el PER, eres su ídolo. Aquí puedes hacer lo que quieras. Yo pasto en la sierra, ahí, la sierra en Gata. Tengo yo ya todas las autorizaciones que tengo de la sierra. Porque yo donde pasto, como soy autónomo y soy ganadero, y tengo el ganado como me lo mandan las Sagradas Escrituras, pues la Junta de Extremadura, que aquí la veis, Junta de Extremadura, la Junta de Extremadura es la dueña de la sierra, esa sierra es de la Junta de Extremadura, pues para yo poder meter los animales ahí y que no venga ningún guardia civil y como te manda la Sagrada Escritura, pues yo solicito, mira, solicitud de don Jesús Manuel Martín Crespo para la entrada de ganado en los terrenos pertenecientes a Pejinoso y Almenara, que se llama esa sierra. Yo lo solicito. Esto me lo dan la Junta de Extremadura, me lo dan cada 6 años. Tanto que critica a la señorita alcaldesa a la Junta de Extremadura. Pues a mí la Junta de Extremadura me da estas autorizaciones para 6 años. Pero mira todas las autorizaciones que da. Pido la solicitud y luego todas las parcelas donde pasta el ganado de la sierra, todas, una por una están todas aquí. Estas son las parcelas, mirad todas las parcelas que me tienen a mí autorizado. Y ahora hasta término de descarga María, y cadalso. La parcela tal, porque según las normas de la Comunidad Europea, ningún ganado puede pastar en ningún monte, ni puede estar si no está autorizado a pastar. Y tiene que estar, esto tienes que mandarlo luego tú a la cartilla, a la oficina veterinaria,
y a la Junta de Extremadura. Y a mí me tienen aquí autorizado por 6 años, mirad. El periodo de pastoreo será de 6 años y renovable cada 6 años me lo da la Junta de Extremadura. Pero aquí en Torre te lo tienen que dar igual. Estamos todos obligados a... Eso nadie, eso es un cuento que se han inventado aquí los 4 ganaderos que no son ganaderos, 4 de estos arruina ganaderos, que están cobrando el PE, que son unos ilegales totalmente, que siempre han estado así. A mí nunca me ha importado. Yo alguna vez he dicho algo de ellos. No, porque si yo sé que no van a hacer nada. Lo único que hacen es vender corderos por debajo del precio que tienen que venderlo, pues como a ellos les da igual. Están arruinando a los de las ovejas. Esta gente pues nunca pide ningún papel. ¿Para qué lo van a pedir si a ellos no se lo piden? ¿Para qué, si ellos no necesitan ningún papel? No se lo piden porque la Guardia Civil no se lo pide. Si se lo pide la Guardia Civil tienes que presentarlo. Es más, que yo esto tengo, hasta los pastores míos tienen copia de las autorizaciones. Las tienen porque pues están en la sierra, puede venir un forestal y dice, oye, ¿qué hacen estas cabras aquí o estas vacas? Pues tú enseñas, oye, pues estoy aquí, esta es la autorización que tengo yo por la Junta de Extremadura para estar ahí. Pues yo solicité la de Torre. Aquí está. La solicité, que hice la declaración de ganado, que soy el único que declara el ganado en la finca del pueblo. Y esto es que yo, ayuntamiento, a ver si se ve el DNI mío, no se ve el DNI mío, ¿no? Esta es la solicitud que yo hago todos los años, toda la vida tienes que hacer. La solicitud de que conocimiento de la ordenanza municipal de aprovechamiento de pacto en las fincas propiedad del Ayuntamiento de Torre de Miguel, cita que comprometa el cumplimiento de las normas de la misma y solicito les sea autorizado el aprovechamiento de pacto. Me tienen que autorizar. Yo doy de alta las vacas, pues solo tengo ahí las vacas en la finca del Ayuntamiento. Aquí están todos los crotales de las vacas, toda la documentación de las vacas, como están las vacas saneadas, que he presentado cartilla ganadera y todo. Pero la señorita alcaldesa de Nazaret, pues no quiere dármela. No, pues no quiere, es que no contesta. No contesta. Ni, estamos a la espera que la señorita alcaldesa, claro, como su madre no puede legalmente pastar en ninguna finca de Torre de Don Miguel, porque su madre está empadronada en otro pueblo vecino, en Cadalso, porque así dan más quincenas del PER y ganan más dinero. Pero las ovejas pastan aquí. Pero yo nunca he dicho nada y me da igual. Igual que ella, el funcionario corrupto, hay un funcionario de Mancomunidad que es el mayor estafador de la seguridad social que hay. Y ese tío a mí me da igual, porque como si, igual que mi hermana, me da igual. Mi hermana tiene las ovejas y me da igual que las tengan. Pero están obligados a tener este papel, a pedir este papel. Están obligados, porque ahora mismo, si hay un brote de enfermedad, aquí solamente está mi ganado censado en el pueblo, solamente el mío. Legalmente, ahí viene aquí cualquier enfermedad y dice, ¿qué animales pastan en Torre? Solo yo. Al único que van a hacerme es a mí, ellos no. Porque ellos no rezan en ningún sitio que sus ovejas están pastando en el pueblo. No, no hay ningún papel. No, eso no tiene ni esto, ni... Pero que esto, fijarse, son malos, tanto mi hermana como todo, que esto no le implica para el paro y pueden estar con las ovejas legalmente. Ellos son vecinos del pueblo, tú solicitas como yo, y te tienen que autorizar. ¿Por qué no lo hacen? Porque como a ellos no se lo pide la Junta de Extremadura, así se piensan que así me fastidian a mí. A mí no me fastidian. Yo vamos a denunciar al ayuntamiento, ya está denunciado al ayuntamiento, a la alcaldesa, por un delito de prevaricación. Y ya, pues saldrá el sol por donde tenga que salir. Mandó el abogado un burofax. No ha contestado al abogado. No ha contestado ni a la Junta de Extremadura que le han llamado. No ha contestado a ningún de mis asesores que le han llamado preguntando. No le ha contestado a nadie. La señorita Nazaret no quiere nada, es que no dice nada. No dice ella que hay que mirar por la ganadería. Pues ya lo veis. Aquí veis que la Junta de Extremadura me autoriza por 6 años. Por 6 años me tienen dado 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas me tiene autorizada la Junta de Extremadura. Y la señorita alcaldesa, una finca que está obligada a dármela a mí, no le da la gana y no le da la gana. Claro. Yo sé que si viene a Guardia Civil me va a denunciar, porque tengo la solicitud y tengo el animal censado. Pero ¿por qué no vienen los del Seprona? Porque hace 17 años, que no se me olvida, hace 17 años, el día de la lotería de Navidad, se presentaron en mi casa los 2 agentes del Seprona por la noche, vamos al escurecer,
a pedirme la autorización de pastar, a pedírmela, hace 17 años. ¿Por qué no viene el Seprona y se la pide a la madre de la alcaldesa? O al funcionario corrupto o a mi hermana, que vengan. Para eso está el Seprona, que yo sé que me siguen, que bien cuando les da la gana vienen a nada más que a denunciar a los autónomos. Que venga y que se los pidan. Esos son los que tienen que venir. Claro, ¿o qué tengo que ir a denunciarlos? ¿Vengan ellos? ¿Por qué no vienen? Porque solo vienen a por los autónomos. Solamente van a por los profesionales. Los que no son profesionales, como mi hermana, que ha comprado las ovejas hace 3 años, que toda la vida odió a la ganadería, ha comprado ovejas, porque le dije yo que las compraba para limpiar la finca, y ahora ya son ganaderos cuando toda la vida odió a la ganadería. Le han odiado a la ganadería. Y te voy a decir, pero ¿qué le implicará? ¿Qué le implicará a ningún ganadero del pueblo, bueno, ganadero, a estos parados mantenidos y sostenidos, ir a pedir la solicitud? ¿Por qué no la piden? Porque al no pedirla a ellos, la alcaldesa dice, para uno que la pide, pero es que soy el único que está. Pero vamos, como que uno se la tiene que pedir todos obligatoriamente. Nadie puede, nadie, en este país, si no que cojan lo de la Junta de Extremadura y me lo digan a mí. A meter animales sin autorización, en ningún sitio. Yo lo estoy diciendo que tengo aquí las de la sierra. Aquí las de la sierra. Mira, que otorga autorización administrativa a don Jesús Manuel Martín Crespo para la entrada de ganado en los terrenos pertenecientes y te autoriza, y me ha autorizado la Junta de Extremadura, tanto que la critica la Nazaret. Pues mira la Junta de Extremadura, como a un ganadero, como cumpla la normativa vigente me la dan. Y aquí igual, el ayuntamiento me la tiene que dar, yo soy vecino del pueblo, yo cumplo la normativa, me la tienen que dar. Y yo presento la solicitud, esto lo presentan donde te lo pide, que te lo pide la Junta de Extremadura, y tu ganado está legalmente dentro de la ley. Que ellos no quieren, pues me parece bien. Pero que tiene que hacer el Seprona, tan chulitos que se ponen con los autónomos y con los ganaderos, que vengan a estos 4 a su casa y le pidan las autorizaciones. Porque todos estáis viendo las ovejas donde están, que las ves todos los días en los vídeos, pues eso es así. Pero como el Seprona solo vienen a por los autónomos y a por los ganaderos, que van a venir aquí, si estos van y le dicen, no tengo las ovejas, como no rezan en ningún sitio, esas ovejas no existen. A día de hoy vas al ayuntamiento y el único ganado que hay tristemente son las mías. Y a mí porque me lo pide, pero si me lo pide la Junta de Extremadura, porque como soy autónomo, los autónomos y somos ganaderos profesionales, pues nos tienen así. Por culpa de estos otros pastores, bueno, pastores, estos cobraparos y estafagobiernos, pues está así la situación en el pueblo. ¿Cómo me va a dar a mí Nazaret una autorización cuando su madre no la puede tener? Porque su madre sí que no la puede tener porque no es vecina del pueblo. Cuando se empadrona en el pueblo, en Torre, su madre sí podrá poder meter el ganado. Mientras tanto está metiendo el ganado totalmente ilegal, pero totalmente, eso sí que es ilegal. Los otros están ilegal, pero eso mucho más. Y me vienen a mí a querer a mí poner, a mí me lo piden todos los años las autorizaciones, todos los años me las piden, porque nosotros nos lo piden todos. Están con un miedo que vaya a cobrar yo una subvención de ahí, que eso no lo tengo puesto ni para la subvención, que lo tengo dicho, que eso es para porque una finca que está ahí sin comer y tiene que comerse, porque me pertenece, igual que me pertenece a mí, le pertenece a todo el mundo. Mi hijo se ha incorporado a la ganadería y esa finca, si mete las vacas allí, pues se tiene que dividir para los dos, tiene que entrar él porque cumple la normativa. Pero es que aquí en Torre de Don Miguel, según la alcaldesa Nazaret, no hace falta. ¿Pero cómo que no hace falta? Pero es que esta gente nunca han sabido nada de ganado, nunca han tenido ganado, no saben de ganado absolutamente nada. Mi hermana no tiene ni idea de lo que es una oveja, y la otra tampoco, no sabe, mucho menos de estos papeles. ¿Ellos qué saben? Si ellos ni saben nada, solo saben que vienen a sanear las ovejas gratis y ya está. Eso es lo único que saben. Y vender corderos para ir abaratando el precio a los profesionales del ovino. Y ese es el tema, aquí el tema es así de claro. Y como saben que soy yo el único que lo pide, pues la Nazaret, la alcaldesa, como es una feminazi, porque es una animalista acérrima que odia la ganadería, pues ¿qué hace? Pues burlándose en que no me quiere dar la autorización. Así que a mí me la están pidiendo en Mérida y yo no se la puedo mandar. No se la puedo mandar porque la señorita alcaldesa no me la da. De esa parcela, yo tengo de todas estas. Y ese es el tema. Y ella no quiere, bueno, pues vamos a ir a juicio. Yo no tengo nada que perder. El ayuntamiento tiene dinero para pagarme. Y ya está. Y simple y llanamente por envidia, pues como pues ya está. Si yo nunca, a mí que me importa que meta la oveja a su madre. A mí no me importa si yo en esa de esa no meto ni ganado. Pero eso no significa que porque sean ellos unos ilegales, a mí que me han obligado toda la vida a estar dentro de las normativas, un simple papel que no se tarda nada, que me pertenece por ley,
¿Cómo es posible que la Junta de Extremadura, sin yo estar empadronado en la Junta de Extremadura, me da 2.000 hectáreas? Aquí lo tengo por 6 años. La Junta de Extremadura, igual que a mí, a cualquier ganadero legal. Tú estás autónomo, tú tienes tu ganado en regla, tú solicitas papatá y te lo dan. Y a mí me lo ha dado aquí la Junta de Extremadura. Y aquí veis, polígono por parcela de toda la sierra, 2.000 hectáreas. Por 6 años. Esta me la dieron en el 2021. Y resulta que el ayuntamiento que tengo yo más derecho, no yo, cualquier vecino del pueblo. Esto no es que se trate de mí, ellos también, si ellos tienen que tenerla, pero no quieren pedirla. No quiere, ¿por qué no va mi hermana al ayuntamiento a pedirla? Tanto que dice ella que ya está legal, ¿por qué no va? No va porque sí, sabe que eso no tiene que dar la alcaldesa todo. No va, ya está ilegal. No viene el Seprona y los llama, como me llamaron a mí hace 17 años, que el muchacho me tenía un año, una noche vinieron los dos chulitos del Seprona a pedirme la autorización, que habían escuchado las cabras pastando por allí. Ay, ¿por qué no viene ahora y se pide aquí a todos los ganaderos? Bueno, ganaderos, actos parados mantenidos y sostenidos. Es que por culpa de ese intrusismo laboral, a los autónomos, a la ganadería, el campo está como está. Si la culpa la tenemos nosotros. No. Estos que no digan que son ganaderos, porque tú mira, están todos en el paro. Que digan que están en el PER, que viven del PER y que tienen ganado, pues destraperlo. Y ya está, es que es así de claro. No puede ser es que a los que somos, a los que yo he dado toda mi vida a la ganadería, porque eso nadie lo puede negar, y es lo que sigo. Mira, si yo estoy con las redes sociales y tengo 1.900.000 seguidores, tengo en todas las redes sociales, 1.900.000 seguidores, 4 páginas tengo, 2 youtubers y 2 páginas grandísimas más. Y yo vivo, yo estoy a lo mío, a lo que es la ganadería, a defender la ganadería, y no voy a permitir que a Nazaret, una niña que no ha salido ni de su casa, que nada más tiene que maldad que la metió su madre en la vida, venga, no quiere darme una autorización porque ella no le da la gana, porque ellos no la tienen. Y el Seprona se está riendo, ahí en Plasencia riéndose de mí. Pero ¿este país qué es? ¿Pero esto qué? Vamos, lo que era yo toda la juventud a la ganadería, desde que tenía 20 años, me ha caído todo el agua que me ha caído en las costillas. Y voy a permitir yo que una cacho alcaldesa que se hizo alcaldesa sin voto, con 40 votos, que venga aquí a burlarse del único autónomo que hay aquí ganadero, el único que está legal. Pero venga ya, ¿pero esto qué es? Ah, tanto que critica ya la Junta de Extremadura, aquí lo ve, mira cómo a mí me tira autoridad. ¿Por qué me autoriza a mí la Junta de Extremadura a la sierra? Porque yo cumplo las normativas y en Torre igual yo lo cumplo, me lo tiene que dar. Es que no contesta, no le habla ni a la no contesta ni a abogado, ni contesta nada, ella está callada, con una morrúa que es, y, y a esperar que pase el tiempo. Esperando que pase el tiempo, que pase el tiempo. Y yo mientras tanto en Mérida esperándome que le mande. La última vez que me han mandado, que me la han vuelto a pedir, ya se lo he mandado 30 días. Así que ahora tendría que volver a mandar el que tenía de la otra alcaldesa y ir alargando hasta que vayamos a juicio. Y ya un juez, pues si se presenta en el juicio, que lo mismo esta niñata ni va al juicio. Porque es Dios. Hombre, meterse alcaldesa con 40 votos, engaña a todos los del PP. Ayer cogí a la teniente alcalde, la agarré ayer. Me dice la teniente alcalde que ha dimitido porque, que ya no es teniente alcalde porque esta la amenazó. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué? Entonces que no se ponga, dice que es que no cobra. Entonces, ¿para qué te pone? No te pongas, tú tienes que hacer una cosa, que en Mérida me han dado a mí esto, un montón de parcelas, 2.000 hectáreas, y que un cacho fincucho del ayuntamiento que me pertenece por ley a mí, a todos los vecinos, que la Nazaret tanto que sale que es ganadera, que si no tenía su nombre ni una gallina, si es que no tiene ni una gallina. Nacho, y que te venga, ahí ves la realidad, esto es la verdad, aquí lo estás viendo todo, yo lo puedo enseñar perfectamente, aquí está, que declaro el ganado que pasta y que solicito la autorización. Así que cada vez que hacemos, a ver qué hacemos. Y todos como diciendo que me voy a hacer yo rico, pero si esa autorización esta del ayuntamiento, tengo yo veintitantas, de veintitantos años que llevo con ganado. Y ahora entra la Nazaret y como la Nazaret no tiene ni el más mínimo papel de la ganadería porque no sabe ni hacer una cachoguía, pues no quiere, pues como ella no lo puede tener, pues no quiere. Y que ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? Pero ¿cómo que para qué es esto? Pero vamos a ver, por favor, que los animales tienen que estar todos localizados por la Junta de Extremadura, por la Comunidad Europea, que no se puede estar así. Que tengo yo parcela por parcela de la sierra, todas puestas aquí numeradas. Mirar todas las parcelas. Parcela por parcela donde pasta el ganado.
pero ¿esto qué es? Yo es que yo me quedo, yo es que habla con ya es que ya no sé qué hacer con estos tontos, analfabetos del mundo rural, que por culpa de estos, de esta gente así que ni son ganaderos ni son nada, se están cobrando el paro, por ir al paro ya de quitar la ganadería. Nos están arruinando este tipo de personas que no son profesionales. Y es lo que pasa. ¿Qué pasa con la aceituna? Todo el mundo cobrando el paro y todo el mundo cogiendo aceituna. Nunca jamás podrán valer nuestros productos porque hay un intrusismo laboral brutal. ¿Cómo te vas tú? Pues vete a dar baño sin darte de alta. ¿Es que por tú te denuncias? Pues tú igual. Tú tienes que estar cumplir unas normas. Yo es que no entiendo. Yo no entiendo. Y encima me quieran poner a mí, encima me quieren poner a mí de malo. ¿Pero cómo? Pues a mí este papel me lo han dado todos los alcaldes que hay en el pueblo. Todos los alcaldes me lo han dado, no a pedirlo. Autorización del ganado, da de alta al ganado. Aquí están, todas las vacas, da de alta en el ayuntamiento, en la finca esa. Es una declaración de ganado, de pastar. Y que no, y que la señorita esta no quiere. Y luego salen las redes sociales que defiende la ganadería. Así se defiende la ganadería. No, así defiende, eso defiende nada, eso es una analfabeta, igual que mi hermana, que no sabe ni dónde se le pone un cortado a una oveja. Es que encima han sido gente que yo he sido ganadero toda la vida y que es que han odiado, es que se reían de mí, porque yo tenía cabras, se reían y se burlaban de mí todo lo que han querido. Ahora las han comprado por mí, que le dije que compraran ovejas, ahora las compran a la vejez, con 60 años compran ovejas. Y ahora, aquí no hay ni papeles ni nada, ¿qué papeles? No hace falta para nada, yo estoy todo legal, pero ¿cómo todo legal? Pues, que venga aquí el que tiene que hacer, que venga para acá el Seprona, el que tiene que venir, que para eso está el Seprona, no está para pelear por los autónomos, que vaya y venga aquí a casa de la madre alcaldesa la autorización, a mi hermana la autorización, al otro corrupto, hace la autorización y pedírselas a todos, como me la pidieron a mí hace 17 años, es que no se acuerdan ya, eso ya estarán jubilados. Bien chulitos llegaron los dos a mi casa, bien chuleando que habían escuchado los campanillos, que le diera la autorización. O aquí que vengan ahora. Desde que yo me llevé las cabras hace 16 años, nadie ha pagado pasto, nadie nada. Nada, esto es solamente como yo soy el profesional, solamente yo. Yo, los demás, todos ilegales, yo nunca he dicho nada. Pero es que ya no se puede sostener esto, yo no puedo estar perdiendo lo mío por esta gente, no lo mío, porque es que a mí me lo pide, a mí que me diga a mí, que me llamen a mí de la Junta de Extremadura y me diga, venga, vale, mete las vacas que no pasa nada, si te ha dicho la señorita Nazaret que puedes meterlas, pero yo necesito, ¿dónde se ha visto yo? Y esto es matarte con bobo, y como son bobos, como son analfabetos de esto, pues estar pegándote contra una pared y nada, ¿por qué no va mi hermana a decírselo a mi hermana que vaya a pedirlo, a solicitarlo, que lo tiene que solicitar y se lo tiene que dar al ayuntamiento igual que a mí? ¿Qué miedo tienen a pedir una autorización que están obligados a pedirle a todos los ganaderos? ¿Qué miedo tienen? No tienen miedo, lo que tienen es que al no pedirle a ellos, pues a mí tampoco me la tienen que dar. Y como a mí si me la pide la Junta de Extremadura, pues claro, a ellos no le piden, a ellos le piden la cartulina de pasar la cartulina del paro, se la piden cada 3 meses. Eso es lo que saben hacer. Y así con el trusismo este laboral que tenemos, con el trusismo esto de la ganadería, pues jamás evolucionará el sector primario jamás. Nosotros mismos nos hundimos, nosotros mismos. Porque no son profesionales. Fíjate, mi hijo se ha tenido que incorporar un montón de papeles, ahora tiene que comprar el ganado, todo cumplía normas. Pero ¿cómo va a venir el muchacho mío a traer ganado a este pueblo si la alcaldesa, la Nazaret, no le va a dar la autorización de meter animales? Es que esto ya es para mearse y no echar ni gota. No, tanto que critica ella la Junta de Extremadura, que va por los... Mira, a ver si mira la Junta de Extremadura, aquí tiene 2000 hectáreas metidas, mira. Voy a quitar este teléfono, dejarme ya de llamar, porque es que me llaman y de mandar WhatsApp todo el día, porque es que yo no puedo tener 3000 WhatsApp aquí de buenos días y buenas noches. Es que os estoy diciendo, ya este teléfono, hoy ha ido la mira a comprarme otra tarjeta, lo voy a quitar. No, esto no se puede tener ni sostener. Y 3000 o 4000 WhatsApp y 5 o 6000 llamadas todos los días, para que le busque finca, que le busque esto, que le busque lo otro. Pero aquí ninguno llama para darme nada. Os digo, yo usted uno de Asturias que está todo el día, está mal de la pelota, está todo el día llamándome 200.000 veces. Pues ya sabe lo que hay. Yo está autorizado por 6 años y lo del ayuntamiento estoy a la espera. Los animales ya están censados aquí, están
están declarados que están pactando en esa finca. Pero le piden electo a la alcaldía. Ya sabes, solicita ser autorizado el aprovechamiento de los pastos para el ganado anteriormente reseñado. Yo lo he solicitado, pero no me lo da. La Nazaré, la feminazi esta no me lo quiere dar. ¿Qué podemos hacer? Nosotros vamos a ir a juicio. Vamos a ir a juicio y ya está. Ella sabrá. Y lo que tiene que hacer el Seprona es esta semana, hoy que estamos al lunes, a ver si viene mañana o el miércoles, porque yo sé que ellos me están siempre mirando aquí, y los mamporreros chivatos que tienen alrededor, pues que vengan a Torre de Don Miguel, que se bajen ya, que tampoco es ningún crimen, y que le pidan las autorizaciones a todos los ganaderos. Eso tiene que hacer el Seprona, que para eso están. Entonces, ¿para qué están? ¿Para denunciar al único autónomo que hay? No, hombre, no. Y así de claro. Esto, las cosas son así, o todo blanco, las leyes, esto no me lo invento yo, esto son leyes de la Junta, del gobierno. ¿Y qué pasa? ¿Que en Torre de Don Miguel se saltan las leyes, el ayuntamiento, y lo puede hacer? ¿Pero dónde se ha visto eso? Yo es que yo ya no sé qué hacer. Entonces yo pierdo, ¿no? Tú como eres el único, pero ¿dónde se ha visto que el único que sea autónomo, el único que esté legal, tenga yo que perder mis derechos para ilegales? Pero es que eso, vosotros lo estáis viendo bien. ¿Vosotros creéis que eso está centrado en la cabeza? Vamos, porque yo que entonces tú qué, esto no puede ser, así no se puede, así un país no funciona, así no funciona un mundo. Un mundo es que si hay unas normas de convivencia dentro, pues hay que cumplirlas. Y ya está, que esto no me lo invento yo, que esto está inventado, igual que lo que está haciendo Nazaret, eso es un delito de prevaricación, pero en toda regla. Eso no me lo estoy inventando yo, eso es así. O sea que sé que, porque es abogaína de secano que nació de su casa, nada más hallándose la cabeza de maldad, que nada más tiene que maldad. Vamos, hombre. Y sale después diciendo, salen los vídeos diciendo que ella que mira por la ganadería. Pues ya ve lo que mira por la ganadería. Mirad lo que mira por la... En primer lugar, no es ganadera, dicen que es ganadera. Para ser ganadero hay que ser ganadero y criarte de ganadero, no estar toda la vida como está. Ir por la tarde 5 minutos, eso lo sabe hacer cualquiera. Pues ya sabéis. Pero tanto le cuesta a mi hermana que dice que ella está legal, que vaya a pedir el papel. ¿Cómo se lo he dicho yo? ¿Por qué no va? Si el paro no se lo van a quitar. Esto es una simple autorización para poder pactar en los montes comunales del pueblo y ya está. Al igual que esta, la de la Junta de Extremadura. Anda. Está la petarda, esta petarda de alcaldesa, la Nazaret, todo el día hablando que si la burocracia. Pero si no has hecho ni una guía en tu vida, que no sabe hacer ni una guía, no sabe hacer absolutamente nada, ni sabe dónde se pone un crotal. Que te vengan a decir, por eso el mundo se está viendo a la ruina, por toda esta gente que tenemos metida. Esta gente no tenía que ser así. Tú tienes ovejas, estás de autónomo, y si no, no las tengas. Y ya está, así de claro. Autónomo de la ganadería y cumplir las normativas vigentes que nos tienen a nosotros, asfixiados, los profesionales, y te vengan esta gente, viva España y barre aquí, oh, esto es legal, o sea, yo cobro mi subvención en mi finca, como dice mi hermana, pero ¿qué subvención? Si eso no es una subvención, es la ayuda de la carne, no sabe ni lo que es una subvención. Es que yo ya no sé ni qué hacer. Bueno, yo sí sé qué hacer, a esperar a que ir a juicio. Y esta tía, pues no le entra en la cabeza. No le entra en la cabeza, porque como es la señorita alcaldesa, es ganadera. Es la que más dinero gana de Extremadura, dice. Y hace un vídeo de 7 minutos al día. Con un vídeo de 7 minutos al día ya le da madre mía. Yo os digo que esto... Yo sabía que iba a pasar, porque los conozco y sabía lo que hay. Hoy conozco a la gente, sé la maldad que son y sé la gente que odia al ganado. Y como son gente que odia Nazaret, odia la ganadería, odia a los ganaderos, por eso a mí no me puede ni ver. Porque ella nos odia. Entonces, ¿qué ha cogido el poder? Pues a los ganaderos, ahora estamos totalmente ilegales todos. Claro, porque nos odia y él lo único que se puede vengar es no darnos la autorización de pastar. Y ya está. Y como ella no le hace falta, porque como ella está su madre cobrando el paro y ella no tenía su nombre ni una gallina, pues ya está. Esa es la verdad. Y esto pues va a ir para adelante. Esto va a ir para adelante porque yo no voy a permitir que un ayuntamiento se venga a burlar. Bastante se han burlado todo lo que les ha dado la gana, se vengan a burlar de mí. Que sepáis que solamente, eso lo podéis ver en el ayuntamiento. Preguntar al ayuntamiento cuándo fue el último año que se pagaron un pacto.
cuando yo tuve las cabras. Me llevé las cabras y aquí no volví a pagar pastos nadie. Ha estado una prima de la secretaria un montón de años de esa entera paya sola y no ha pagado absolutamente ni un céntimo. Nadie, solo me cobran los pastos que a mí, para que lo sepáis. Voy a quitar el sonido porque es que esto me está tomando el sonido. Bueno, eso os voy a dejar. Voy a las vacas. Ya veremos cómo termina la historia.